Interesante, ya que me impresiona cómo Dios, el Dios verdadero, el Dios del cielo, dice todas las cosas que han de suceder desde antes de que pase. Una persona incrédula, una persona atea, estudia un tema como este o escucha un tema como este y lo comprueba a la luz de la historia y a la luz de la Biblia y se va a dar cuenta que tiene que creer en Dios. Ya en caso de que no crea, es porque ya está cegado. No quiere creer. Pero aquí vamos a ver cómo el Dios de la Biblia dice todas las cosas que han de suceder desde antes que suceda. Vamos a nuestra Biblia, hermano, y busquemos Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde. Aquí vemos una clase de símbolos, porque Apocalipsis es un libro de la Biblia que se encuentra de forma simbólica, donde cada símbolo tiene su significado. Ahora, yo puedo venir a estudiar la Biblia y decir, mira, esto significa esto, o esto significa aquello. No, 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 no. La misma Biblia es su propia ¿qué? Intérprete. Por eso Isaías capítulo 28 versículo 10 dice que línea sobre línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito de allá y un poquito de aquí, es el método que se debe utilizar para estudiar la Biblia, y así lo estaremos haciendo en este estudio. ¿Cuáles símbolos tenemos? Número 1, granizo y fuego. Número 2, la sangre. Por eso fue granizo, fuego mezclado ¿con qué? Con sangre. Vemos otro símbolo que es un tercio de los árboles y un tercio de toda la hierba verde. Ahora, ¿qué son las trompetas? Que se encuentran en Apocalipsis 8. Son los juicios de Dios siendo derramados sobre la tierra. Ahora, ¿a quiénes se le derramaría primero? Los juicios de Dios. Vamos a la Biblia y busquemos Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Miren que nos dice aquí el apóstol Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los judíos, porque Pedro era judío, dice, ¿cuál será el fin de aquellos a que no obedecen el evangelio? Claramente Pablo está diciendo que empieza por donde la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios para ese entonces? El pueblo judío. Miren que nos sigue diciendo ahora el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice, vida eterna a los que son perseverándose en el bien, buscando gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. Ahora, ¿a quién primeramente se le va a dar tribulación y angustia por hacer lo malo? ¿Sobre quién iba a caer primero los juicios de Dios? Y sigue diciendo Pablo, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿por qué primeramente al judío? Porque fueron los primeros que recibieron la palabra de Dios y la rechazaron. Podemos verlo en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47, que aquí dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros judíos era necesario que se le predicara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no son juzgados dignos de la vida eterna, sino que aquí nos volvemos ¿quiénes? A los gentiles, porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para lo a los gentiles, a fin de que sea la salvación hasta lo último de la tierra. O sea, los juicios de Dios iban a caer a los que primero se les predicó, ¿qué? El evangelio, y lo desecharon, que fue el pueblo judío. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. Así también debemos recordar que Dios hizo muchas cosas para el pueblo judío. Dios quiso guiar a su pueblo, pero el pueblo mantenía ¿qué? Siempre en rebeldía a Jehová. Y cuando vemos los juicios de Dios, debemos de estudiar el libro de Ezequiel y Segunda de Crónica. Ahora, es muy importante ver cómo la hermana Elena G. Mendeguar, inicia el conflicto de los siglos en el capítulo 1. ¿Con qué inicia la hermana Elena G. Mendeguar? Con la destrucción de Jerusalén. Y yo me hago una pregunta. Cuando estudiamos el libro
de Apocalipsis es un libro profético. La Iglesia Adventista usamos el método historicista para estudiar la Biblia. Si cuando estudiamos las 7 iglesias, ¿dónde inicia la primera iglesia? Que es Éfeso. Inicia en la iglesia apostólica, porque escribió fue un apóstol, el apóstol Juan de Apocalipsis. Entonces la profecía inicia donde escribe el profeta. Si buscamos por ejemplo, los sellos, todo inicia ¿dónde? Donde escribió el profeta. Entonces, si vamos a estudiar la trompeta, ¿dónde debemos buscar el inicio de la trompeta? También de donde inicia a escribir el profeta, que fue Juan, que es de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Mira qué tenemos aquí. En Mateo capítulo 27, versículo 24 al 25. Vamos a describir el primer símbolo que se encuentra en la trompeta. Uno de los símbolos es la sangre. Vamos a buscar Mateo capítulo 27, versículo 24 al 25. Miren qué dice. Viendo Pilato que adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo diciendo: inocente soy yo ¿de qué? De la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Increíble. El pueblo de Dios, el pueblo judío de ese entonces, había pedido que la sangre de Cristo, el justo, caiga sobre ellos. Y no solamente sobre ellos, sino también sobre vuestros hijos. Yo me hago una pregunta: ¿en qué año murió Cristo según la Biblia? Según el libro de Daniel, capítulo 9, versículo creo que 11 en adelante, que habla de las 70 semanas, que dice que a la mitad de la semana 69, 69.5, que antes de las 70 semanas, iba a ser sacrificado el cordero. Y dice Esdras capítulo 7, versículo 7, que el inicio empieza del decreto en el de Esdras-Tarjeje, que fue en el año 7 de su reinado. Cuando buscamos en internet, Esdras-Tarjeje gobernó en el año 464. Se le quita 7 porque fue antes de Cristo y da el año 457. Cuando tú le quitas los 69.5 años multiplicados por 7, porque son semanas, te va a dar el año 31. Cristo murió en el año 31, según la historia y según la Biblia. Entonces, cuando vemos esto y vemos que ellos exigen que su sangre caiga sobre ellos y sobre sus hijos, la destrucción que cumple esta profecía se encuentra en el sitio de Jerusalén en el año 70 por el emperador romano Tito el Romano. Entonces tú dices, ¿cuántos años pasaron para que se cumpla el castigo o que la sangre cayera sobre ellos? 39 años. O sea, los jóvenes ya tenían hijos. Y tú dirás, Dios es injusto que también castigó a los hijos de ellos sin tener culpa. Ya los hijos estaban grandes, porque habían pasado 39 años. Ya ellos habían heredado y decidió por voluntad propia el mal carácter de su padre, porque persiguieron a los cristianos y también persiguieron a los seguidores de Cristo. Vamos a ver eso más adelante. Ahora mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró, esto es Cristo, sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos tu día es para tu paz. O sea, si el pueblo de Israel conociera el tiempo que estaba viviendo, era para su paz, reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Mas ahora está cubierto vuestros ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y te sitiarán por toda parte y te estrecharán y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. O sea, por cuanto no conociste a Cristo como Hijo de Dios, como el ungido, como el Mesías prometido por Dios, y ellos quisieron voluntariamente cegarse. Yo me impresiono cuando leo Juan capítulo 11, que el pueblo de Israel predicaba que solamente Dios puede resucitar a los muertos. Mas cuando ven que Lázaro es resucitado, luego de 4 días de muerto, dijeron, la gente va a creer. Entonces quisieron matar a Cristo, y no solo a Cristo, sino a Lázaro también, para que el pueblo no crea. Y dice la hermana Jaime de Guay, en el libro Deseado de toda la gente, que ellos fueron tocados por el Espíritu Santo y quisieron creer y sabían que venía de Dios. No estaban ignorantes,
pero dijeron que habían llegado ya demasiado lejos. Lo mismo que hizo Satanás en su rebelión en el cielo. El orgullo y la altivez de los fariseos fue más grande. Entonces aquí vemos los juicios de Dios cayendo sobre ellos por haber negado a Cristo como hijo de Dios y demandando la sangre de él sobre ellos y sobre su generación. Entonces mira qué dice Mateo capítulo 23 versículo 34 al 36. Esto está hablando Cristo, que iba a ser Cristo luego de su muerte. Porque antes de Cristo hubo una primera invitación para el pueblo de Dios a arrepentirse, a volver a los caminos de Dios, a aceptar a Cristo como hijo de Dios. Y mira que sigue diciendo aquí, Cristo que iba a ser luego de su muerte. Por tanto, aquí que yo le envío profetas, sabios, escribas, y de a ellos a muchos matarán y crucificarán. A otros soltarán en vuestra sinagoga, perseguirán de ciudad en ciudad para que venga sobre ustedes. ¿Qué iba a venir sobre ellos? La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, toda la sangre justa, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, al cual ustedes mataron en la entrada del templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá ¿sobre quién? Sobre esta generación. Cristo, ya viendo que conoce todas las cosas, le dice, sobre ustedes, sobre su generación, vendrá toda la sangre justa derramada. Y eso es lo que vemos en la primera trompeta. Fuego, granizo mezclado ¿con qué? Con sangre, porque sobre el pueblo de Israel debía de caer ¿qué? Toda la sangre derramada. Ahora, ¿cuáles fueron los sabios que Cristo le mandó? Vemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se encuentra como hombres sabios a los diáconos. Esteban era diácono y fue enviado al pueblo de Israel luego de la muerte de Cristo. También vemos que Cristo le iba a enviar profetas que vieron visiones. Pedro vio visión. Pedro vio que un lienzo vino con todo tipo de cuadrúpedos, hablándole de los gentiles, de que no rechazara a hombre alguno, porque ya el reino de Dios se había abierto ¿para quiénes? Para los gentiles. Ahora, le envió a escribas. ¿Qué son los escribas? Los hombres estudiados, los conocedores de la ley, los teólogos de entonces. Le mandó a Pablo. ¿Y qué hicieron con Pablo? Lo azotaron en la sinagoga, tal como Cristo estaba describiendo aquí qué iban a hacer con ellos. Ahora, cuando vemos el capítulo 1 del conflicto de los siglos, miren qué dice Elena, hablando sobre esta nación judía. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres. Porque cuando ustedes ven que iban a crucificar a Cristo, ¿qué dijeron los fariseos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, ¿Dios es injusto que iba a castigar a los hijos sin culpa? No. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18 que el padre no pagará por los pecados del hijo, ni el hijo por los pecados del padre, sino el alma que pecare, esa deberá de morir. Entonces, mira qué dice Elena aquí, explicando por qué también cayó sobre sus hijos. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conocieron ya plenamente la luz que fue dada a sus padres y rechazaron la luz adicional a ellos mismos les fue concebida, entonces se hicieron cómplices de la culpa de sus padres y colmaron la medida de iniquidad. La longevidad de Dios hacia Jerusalén no hacía sino confirmar a los judíos en su terquedad impenitente. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Cristo, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios le retiró entonces su protección y le dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ellos mismos habían elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, porque la habría, si no la habían rechazado, la había capacitado para subyugar sus malos impulsos. Y esto lo vencieron. Satanás despertó en ellos las más fieras pasiones. Los hombres ya no rechazaban completamente, estaban dominados por sus impulsos y ira. En una crueldad se volvieron ¿qué? Satánico. Terrible la condición que tenía el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa una porción? Cuando vamos a la Biblia en Zacarías, porque habla de una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Vamos a buscar ahora en Zacarías 13:18. Zacarías capítulo 13, versículo 8, disculpa.
Dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 será cortada de ella y se perderá más, la tercera parte quedará. Ahí aparentemente, que lee la Biblia y también dice la Biblia que Satanás arrastró con su mentira o con su cola una tercera parte de los ángeles del cielo. Pero la hermana Elena, Jaime de Guay, explicando mejor el tema, en Historia de la Redención capítulo 18, párrafo 1, dice: se convocaron todas las huestes para compadecer delante del Padre, a fin de que cada caso quedara decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que él debía ser igual a ¿quién? Igual a Dios. Y participar en los concilios con el Padre. Y comparecer su propósito. El Señor informó a Satanás que solo lo revelaría su secreto y destino a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, rendiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero el Satanás había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca del 50% de los ángeles. O sea, aquí vemos que una tercera parte no está hablando literalmente de un 33%, sino, dice la hermana Elena, casi el 50%. O sea, es una porción. Una tercera parte significa una porción, no la totalidad. Entonces vemos que en Apocalipsis 8 se ven los juicios de Dios en ¿qué? En porciones de territorio, no en la totalidad de la tierra. Por eso en Apocalipsis 15, versículo 1, es un tema muy interesante. Mira qué dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La palabra consumaba o completaba la ira de Dios quiere decir que ya ahí está la ira que completa. Ya en la plaga afecta que toda la población. Son los juicios de Dios vaciado puro hasta las heces. Mire que dice Conflicto de los Siglos, página 21, párrafo 1. Cruzando Cristo por los siglos la mirada, vio al pueblo de Pacto, al pueblo de Israel disperso sobre toda la tierra, como náufrago en una playa desierta. En la retribulación temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira de Dios, que en el juicio final aquel mismo pueblo debía de depurar hasta las heces. O sea, fue como una porción, como un primer trago, los juicios de la trompeta, que debía de pasar que al final de la historia, el pueblo de Dios que oprimiera a su pueblo. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, que corría presuroso al pago de la justicia de Dios. Copioso llanto ve al Hijo de Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena, que pone en tan manifiesta la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que cuesta aún el poder infinito salvar al pecador de la consecuencia que acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado del pueblo judío consiste en que el que no aceptaron a Cristo como Hijo de Dios. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en rechazaría que la ley de Dios, que es el reflejo de ¿quién? De Cristo. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la muerte segunda. Increíble. Increíble la condición que tendrá el pueblo de Dios al final de la historia. El mismo pecado prácticamente. Lo que pasa es que Satanás es un experto en disfrazar las cosas. Miren qué nos dice Éxodo 9:22 para entender ahora los granizos con fuego. En Éxodo capítulo 9, versículo 22 vemos algo muy interesante. El pueblo de Egipto tenía que, al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, cautivo. ¿Y qué hacía? Oprimía grandemente, dice Éxodo capítulo 1, al pueblo de Dios, porque sintieron miedo, porque se reproducía mucho y oprimieron al pueblo de Dios. Ahora,
¿Cuáles son los juicios de Dios a los que oprimen su pueblo? Eso se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: tiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la bestia, y sobre toda la hierba del campo, en el país de Egipto. ¿Qué iba a venir sobre ellos? Los juicios de Dios, granizo y fuego. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean que es lo mismo, granizo y fuego. Versículo 23. Y Moisés tendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra. Y hubo pues, versículo 24 y 25. Y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde entonces que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia, así destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Se acuerdan el símbolo? Fuego y granizo, ¿mezclado con qué? Con sangre. Aquí vemos que el pueblo de Israel había que oprimido a los seguidores de Cristo Jesús. Otro texto que nos explica sobre granizo y fuego, como los juicios de Dios cayendo, se encuentra en Salmo 18, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó el cielo de Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió su saeta y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Vemos claramente que estos son los juicios de Dios cayendo sobre un pueblo culpable que había oprimido a su pueblo o a sus seguidores fieles. Ahora, fíjense algo. Dios le manda profetas en el Antiguo Testamento. Luego que Cristo muere, en el Nuevo Testamento le envía también profetas, escribas, hombres sabios. 2 invitaciones al pueblo de Israel y las 2 las rechazaron. Ahora, ¿le tomó de sorpresa esto a la Biblia o a Cristo? No. Fíjense en Mateo capítulo 22, versículo 2 al 10. Esta parábola que Cristo dice, que va a collar la trompeta. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda. ¿Quién es el rey? El Padre. ¿A la boda de quién? Del Cordero. Que hizo una boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Los siervos son los profetas que le hablaron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Luego Cristo dijo que iba a volver a enviarle ¿qué? Profetas, siervos. Y dice entonces que volvió a hacer una segunda invitación. Dice la Biblia, dice, volvió a enviarle a otro siervo diciendo, decirle a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. O sea, el cordero ya murió. Ya se pagó el precio por el rescate de las almas del pecador. Y todo está dispuesto. Venía la boda del cordero. Y dice entonces, venía la boda, mas ellos sin hacer caso se fueron ¿a qué? Algunos a labrar, otros a su negocio, otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron, lo que Cristo dijo que iban a hacer con ellos. Al oír esto el Padre, que es el rey aquí simbólicamente, se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas, quemó la ciudad, fuego mezclado con sangre. Mira aquí el símbolo, no, quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo: la boda, la verdad, está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida del camino y llamad a la boda cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y la boda fueron llevadas, convidados. Y entró el rey, o sea, entró el padre para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, que no tenía ¿qué? La justicia de Cristo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 15: bienaventurados los que lavan y limpian su vestidura para que no se descubra la vergüenza
de su desnudez. Aquí vemos que cuando el Padre le envía al Antiguo Testamento los profetas y no aceptan el primer llamado, dice que envió de nuevo a siervos, Pablo, Pedro, los apóstoles, y le hace, dice, es necesario que se le predique primero a quién, a las ovejas perdidas de Israel. Se le hizo una segunda invitación y a ellos no aceptar la invitación, dice que agarró su ejército y quemó la ciudad. Ahora, esta parábola tiene su cumplimiento en la primera trompeta. ¿Qué hizo Tito Romano? Que es el ejército que se menciona aquí. Quemó la ciudad, sitió la ciudad. Y eran tantos los muertos que tenían que esquivar los cuerpos muertos. Eran más los muertos que los vivos, que los mismos ejércitos que estaban destruyendo al pueblo de Israel. Las madres se comían a sus hijos. Y mire que sigue diciendo aquí, en Mateo 22:11. Entonces entró el rey para ver a los convidados y vio allí hombres que no tenían vestidura. Ahora, cuando vemos aquí que se le envió afuera a predicar, a invitar, o sea, esa invitación a los gentiles, a nosotros los gentiles. Por eso leímos en Hechos capítulo 13, versículo 46-47, que Pablo y Bernabé dijeron: a ustedes era necesario que se les predique primero la palabra de Dios, haciendo hallado no digno de la vida eterna. Es aquí que nosotros somos puestos como luces a los gentiles. Aquí vemos la misma palabra. Viendo que los invitados no eran dignos. O sea, Dios ahora hace una revelación de que el reino de Dios era a los gentiles. Y Dios usa al emperador romano para castigar a su pueblo en la primera trompeta. A Tito, el emperador. Y en la segunda trompeta, que va a ser más adelante, que tenemos un video siguiente, espérenlo, vamos a ver cómo Dios castiga a Asiria, o sea, al pueblo de Israel apóstata a través de Asiria, del rey de Asiria. Entonces, cómo Dios entonces después castiga a Asiria por haber castigado a su pueblo. Entonces, si Dios usa esta terminología, y también en la Biblia vamos a ver cómo Dios usa el rey Nabucodonosor y el reino de Babilonia, el rey de los caldeos, para castigar a su pueblo apóstata y lo lleva cautivo 70 años. Pero después dice en Jeremías capítulo 50 que castigó a ¿qué? A Nabucodonosor por haber tratado mal a su pueblo. Siguiendo esta cronología bíblica, vamos a ver cuál es la segunda trompeta y a quién Dios va a castigar por haber castigado